Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Querida comunidad de News Around, hoy les acercamos una crónica que no cabe en un titular veloz. Es la radiografía de una historia que se sostuvo entre luces de estudio y pasillos en penumbra, entre contratos y miradas que pedían tiempo. Kerem Bürsin ha decidido narrar, sin atajos ni poses, el trayecto que lo llevó de un amor celebrado a una separación forzada y, más tarde, a un reencuentro que reordena todas las piezas. Lo hace con serenidad, como quien aprendió a darle nombre a lo que duele y a lo que salva. El actor describe con precisión el contraste entre la vitrina del éxito y el peso de la maquinaria que lo sostiene. Mientras afuera las cifras de audiencia subían y los titulares hablaban de química y destino, dentro se acumulaban llamadas a deshora, reuniones con agendas subrayadas y correos que medían reputaciones en columnas de Excel. La advertencia se repitió con formas distintas pero con idéntico fondo: si el romance seguía su curso, se resentirían proyecciones, alianzas y calendarios. El mensaje fue claro, casi quirúrgico. Kerem no dramatiza, relata. Cuenta que, aún felices, aceptaron la sugerencia que nadie enamorado quiere oír: tomar distancia. Distancia de la cámara y de los titulares, sí, pero sobre todo distancia entre ellos. No hubo una pelea que repartir en rumores ni escenas que explicar a la prensa. Hubo cautela profesional puesta por delante del deseo. Y esa cautela, que parecía prudente sobre el papel, fue un golpe silencioso en el día a día. El tipo de herida que no deja foto pero cambia la respiración. La vida siguió con su ritmo de estrenos, giras y entrevistas. Se asentó un relato cómodo, verosímil, casi irrefutable desde afuera. Pero a veces una escena mínima altera el guión más cerrado. En una noche de Estambul, sin alfombra roja ni convocatorias, sus caminos se cruzaron por azar. Kerem habla del silencio de esa esquina, del reconocimiento inmediato, de ese segundo en que el cuerpo entiende antes que la cabeza. No hubo discursos, hubo un acercamiento natural, el deseo de quedarse un rato más en el lugar que por fin volvía a sentirse hogar. Nos miramos y el cansancio cayó de los hombros, sintetiza. Ande apoyó la frente en su hombro y él respondió con un abrazo que no necesitó cámaras para volverse inolvidable. Fue un instante largo, de los que justifican semanas de espera, en el que la ciudad se apagó alrededor. La lucidez llegó envuelta en calma. Lo importante no era perseguir récords de atención, sino recuperar la paz que habían sacrificado para contentar exigencias ajenas. A partir de esas palabras, la conversación pública estalló. Las redes, termómetro de afectos, dudas y escepticismos, se poblaron de mensajes que celebraban la lealtad, defendían la sinceridad y cuestionaban la intromisión de calendarios que no contemplan el pulso humano. Hubo también lecturas cínicas que redujeron el episodio a una maniobra. Kerem prefiere la perspectiva, reconoce que los equipos existen para cuidar, pero recuerda que cuidar no es decidir por otros. La protección se vuelve jaula cuando olvida que adentro hay personas. En News Around creemos que esta historia habilita un debate necesario. ¿Hasta qué punto la vida privada debe subordinarse a la lógica de la exposición constante? ¿Dónde se dibujan fronteras saludables entre el escenario y la sala de estar? ¿Puede la industria aprender a respirar al ritmo de quienes la sostienen? Los leemos con atención, cuenten su experiencia, su mirada, sus dudas. Y si esta cobertura les aporta contexto y calma, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su me gusta para que esta conversación siga creciendo. Hay también una dimensión profesional que conviene subrayar. La coherencia, cuando es auténtica, no le resta fuerza a una carrera, la refuerza. Una relación cuidada no compite con la agenda, la ordena. Resulta significativo que, después del reencuentro, cada proyecto asociado a sus nombres haya acumulado interés no por el morbo, sino porque el público reconoce cuando la historia en pantalla dialoga con una verdad fuera de cuadro. Esa sintonía no se compra, se construye con paciencia y límites claros. Para quienes recién se suman a este informe, un apunte imprescindible:
La conexión entre Kerem Bürsin y Andersel no nació de un capricho ni de una campaña oportunista. Creció entre jornadas largas, escenas compartidas y confianza cultivada al margen de los flashes. Millones de espectadores percibieron esa complicidad antes de que nadie la confirmara. Por eso este testimonio no suena a estrategia, sino a ajuste de cuentas con uno mismo. Decir en voz alta aquello que durante demasiado tiempo se dijo en voz baja. En este punto, su voz importa. ¿Creen en el destino o en las decisiones que uno aprende a tomar con coraje? ¿Prefieren verlos juntos en un proyecto futuro o piensan que la salud emocional exige separar plató y vida cotidiana? ¿Qué otras figuras turcas desean que analicemos con esta lupa? Newsaround existe para conversar con ustedes y gracias a ustedes. Déjenos sus propuestas, orientan nuestra agenda tanto como las tendencias. Hay una imagen que insiste cuando se lee a Kerem, la del abrazo que desenreda nudos. Sin luces de estudio ni poses calculadas, sin patrocinadores en la sombra, un abrazo que rescata palabras gastadas, lealtad, paciencia, cuidado, y les devuelve su significado. A partir de ese gesto, todo se vuelve más claro: proteger lo que importa, compartir lo que se pueda, callar lo que debe quedarse en casa y decir no cuando el ruido vuelva a exigir espectáculo de lo íntimo. Consciente de que la historia respirará mejor lejos del escándalo, Kerem adopta el tono de la gratitud. Agradece a quienes estuvieron, reconoce lo aprendido y asume, sin victimismo, que la vorágine regresará, porque así funciona este oficio. La diferencia es que ahora tienen brújula, una promesa sin estridencias, hecha para cumplirse en lo pequeño, en la rutina, en los gestos que no salen en las portadas. Allí donde la fama no llega, el amor encuentra medida y se vuelve habitable. Antes de despedirnos, una invitación que nos define: cuiden ustedes también los espacios que los sostienen. En Newsaround apostamos por un periodismo de entretenimiento que mira a las personas, no a los personajes, que contextualiza sin moralina y que nombra la emoción cuando vale la pena. Si comparten este enfoque, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen su me gusta y compartan este video con quien disfrute de historias contadas con respeto. Y si desean respaldar nuestro trabajo de forma directa, presionen el botón unirse. Con su apoyo podremos dedicar más tiempo a investigar, contrastar y contar como estas historias merecen. Lo de hoy no clausura nada, es un punto y seguido. Habrá rodajes, habrá viajes, habrá fotografías, también versiones, aciertos y malentendidos. Pero ahora la pareja camina con una certeza que cambia el mapa, ya no necesitan esconder lo que los sostuvo. Tal vez por eso este relato conmueve tanto. Recuerda que la fama no cura las dudas esenciales y que el amor, cuando se cuida, es menos un relámpago y más una lámpara persistente, encendida por alguien que llega un poco antes y espera con paciencia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Los leemos con atención. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede el amor dialogar con la industria sin perderse a sí mismo? ¿A qué otras estrellas turcas quieren ver en nuestras próximas entregas? No olviden apoyar a Newsaround con su suscripción y su comentario. Esa interacción, aunque parezca mínima, mantiene vivo este puente entre su pantalla y la nuestra. Y una última pregunta para nuestra comunidad: ¿a qué invitados les gustaría ver en un directo de Newsaround hablando de privacidad, fama y salud mental en el espectáculo turco? Dejen sus ideas y, si pueden, apoyen este proyecto con el botón unirse. Su participación no solo suma, cambia la conversación. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.